La experiencia de estos años de una sola cámara ha sido nefasto. Ha sido nefasto. Uno ve el desempeño del Congreso, que es facilitado por este diseño, donde, por ejemplo, las leyes son rápidamente aprobadas y sorpresivas, algunas muy mal hechas, que tienen que ser revisadas incluso en el Ejecutivo. La bicameralidad ha generado controversia porque primero hubo un referéndum donde la gente decía que no quería bicameralidad, ¿no? Pero después muchos expertos dicen que es lo ideal. Pero ¿es el momento? ¿No es el momento? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y además también se ha generado una polémica porque ayer el ministro de Defensa decía que hay una dictadura parlamentaria, que se quería cambiar de porrazo 54 artículos de la Constitución. Pero la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, del Congreso de la República, dice que no se quieren cambiar estos 54 artículos alegremente, sino que se quiere dar concordancia al cambio de congresistas a senadores y diputados. Muy bien, vamos a nosotros a hablar con quien sabe y ha sido uno de los autores de esta reforma política que quedó media trunca, todavía no se termina de implementar, por supuesto. Bienvenido a Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica. Bienvenido a Exitosa Perú. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Mis preguntas son las mismas, ¿no? ¿Es necesario una doble cámara, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores para que sea más reflexiva? ¿Sería lo mejor para el país o no? Sí, definitivamente sí. El Perú históricamente además ha tenido un parlamento bicameral desde el inicio de la República hasta el golpe de 1992, que sí, ese Congreso se cerró, pese a que la famosa frase disolver no se hizo, se cerró. Y a partir de la Constitución de 93, nuestro Parlamento tiene un diseño unicameral. Hay evidentemente un rechazo, yo diría, espontáneo, ¿no?, de la ciudadanía, porque la cosa se transmite más o menos así, o se siente así, ¿no? Si este Congreso es rechazado, un Congreso que crecería más en dos cámaras y representantes sería más rechazado aún, o por qué tendría que ser mejor, ¿no? Y en segundo lugar, hay tantos problemas que eso ocasionaría gastos, en fin, son evidentemente legítimas preocupaciones, pero habría que señalar lo siguiente. En primer lugar, el bicameralismo es una forma de parlamento. Todos los países, democráticos o no, tienen parlamentos. ¿Quiénes tienen parlamentos unicamerales y quiénes tienen bicamerales? Generalmente, los parlamentos unicamerales son en países muy chicos. Por ejemplo, en Centroamérica, todos los países casi tienen una sola cámara. Algunos países escandinavos, pero también los países que fueron de Europa del Este, de las repúblicas socialistas, de ese tipo, tenían una sola cámara porque concentraban el poder. En América Latina, ¿cuándo se volvió unicameral algún país que no sea pequeño? Venezuela, Ecuador y Perú. ¿Y sabes cuándo? Después de un gobierno autoritario. Los gobiernos autoritarios sienten la necesidad de concentrar, obviamente, el poder. Y en una sola cámara la posibilidad es alta, ¿no? Más fácil entonces, de manejar. eso es uno. Dos, la experiencia de estos años de una sola cámara ha sido nefasto. Ha sido nefasto. Uno ve el desempeño del Congreso, que es facilitado por este diseño, donde, por ejemplo, las leyes son rápidamente aprobadas y sorpresivas, algunas muy mal hechas, que tienen que ser revisadas incluso en el Ejecutivo, pero además hay un tema que ayuda a quizá pensar mejor en esto en términos de equilibrio de poderes.
por ejemplo, en el 2016 vimos como un solo partido había arrasado con los escaños en el Congreso, en una sola cámara. Si hubiera existido dos cámaras con un diseño especial, probablemente se hubiera contrapesado esto. Por lo demás, como tú lo has señalado en tu presentación, se requiere una cámara para que sea efectivamente una cámara que revise, una cámara que permita que la calidad de las leyes sea mejor, pero también dos cámaras para evitar el abuso del poder cuando un partido, un grupo de partidos, acoge a una sola cámara. Y aquí yo lo quiero interrumpir. Y aquí yo lo quiero interrumpir. El abuso del poder cuando la mayoría es aplastante, como lo vimos en la época de Keiko Fujimori y la mayoría fujimorista, pero ahora también estamos viendo, por dar un ejemplo, el tema de los niños, ¿no? Y se cubre de sospechas de corrupción a un grupo de congresistas que no se sabe bien por qué entran y salen a un ministerio, por qué sus asesores están en el Ejecutivo de esta manera, y si hubiesen dos cámaras esto se diluiría, sería más difícil de encontrar a los niños en una doble cámara. No, mira, a ver, vamos a ser claros también. Los diseños institucionales son como edificios, ¿no? Entonces tú puedes tener un edificio muy bien hecho, moderno, con todas las necesidades que puedan cubrirse a quienes lo habitan, pero eso de quiénes lo habitan y de qué manera no ya depende de otros factores. Tú puedes luego los habitantes maltratar el edificio, hacerle un mal uso, no mantenerlo, en fin. Entonces no nos engañemos. No es que porque hay una bicameralidad se arreglan los problemas del país. Sí se mejoran muchas cosas, como los edificios modernos. De repente tú tienes escaleras de escape, tienes mayor protección, bioseguridad, en fin, pero no se resuelven todos los problemas. Entonces, repito, no hay que engañarse. Se mejora. Por lo menos hay una oportunidad de mejorar. El unicameralismo lo que ha demostrado es que ya no mejora nada, sino empeora. Ese es el tema. Entonces, pero además hay un tema de una doble representación. La Cámara de Diputados representaría, digamos, a la población de acuerdo a su circunscripción. Lo de Lima van a tener más, obviamente lo de Pasco menos, porque tiene menor población. Pero en el Senado se podría avanzar en que cada circunscripción tenga el mismo peso, como hay en países como en Argentina, como hay en Chile, como hay en Bolivia, por decirlo cercanos, y Estados Unidos. Entonces, tú no tienes un parlamento donde un sector de la población tiene mayor peso político representado, sino que en el Senado eso se equilibra. Y de la misma manera, la relación entre el Ejecutivo y Legislativo, que en tu presentación señalabas como algunos criticaban, y entonces hay que ir a los detalles. En pocas palabras, así como no hay un solo modelo de edificio, ni de rascacielos, no hay un solo modelo de bicameralidad. Esto pueden cambiar en sus funciones, algunos ser mejores y otros no serlo. El modelo que están presentando en la Comisión de Constitución, que yo, digamos, concuerdo en muchos de sus aspectos, no me gusta en la parte de equilibrio de poderes. Es como si es que los parlamentarios estuvieran pensando que al frente siempre van a tener a un señor Pedro Castillo. Siempre lo van a tener. El frente no es su enemigo. Que ellos podrían estar al frente y estarían maniatados. Por ejemplo, el Parlamento tiene todas las funciones que no tiene ningún país en el mundo de sistema presidencialista. ¿Qué quiere decir? Censura de ministros, interpelaciones, la censura del gabinete ministerial. Todos estos instrumentos no los tienen en otros países. ¿Qué tiene el Ejecutivo? Solo la disolución, porque tiene que haber un tope, una medida. Por ejemplo, ¿qué pone la propuesta? Si ahora es 2, alargarla a 3. El último año,
el presidente de la República no puede disolver constitucionalmente el Congreso, pero el Congreso sí puede durante ese último año censurar a todos los gabinetes. Entonces lo que tú tienes es un desequilibrio. Tú necesitas el equilibrio de poderes porque esa es base del sistema democrático. Y en los últimos años, los parlamentos que han sido opositores, incluso hasta hostiles, a los diferentes presidentes, han comenzado a generar cambios, algunos inconstitucionales y otros en ese modelo que no ayuda. Porque una constitución debe ser pensada más allá de la coyuntura inmediata, ¿no? Entonces esto no hace bien. Yo, por ejemplo, soy partidario, antes no lo era, de la renovación parcial del Congreso. Y yo creo que un sistema bicameral le haría mucho bien. ¿Sabes por qué? Porque si uno lee la historia de las 3 últimas décadas, uno de los errores de ese dictamen, que solamente piensa y reflexiona leyes sobre leyes y no acoge la realidad ni la colocan como diagnóstico para sacar una propuesta. Tú has tenido gobiernos que han tenido mayorías aplastantes en el Congreso. Belaúnde 80-85, Alan García 85-90, mayorías en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Fujimori 92 al 2000. Y entonces tenías un Congreso donde no cumplía su función de control político, pero luego has tenido al revés, donde el presidente no tenía mayoría, lo que hemos visto sobre todo en 2016 en adelante. Entonces, una renovación parcial a la mitad obligaría a un mejor desempeño gubernamental si es que tiene mayoría para mantenerla, o a la oposición para mantener si tiene una mayoría. Entonces, sobre todo en un país donde los ánimos políticos, el humor político es tan cambiante, 5 años es mucho. Es demasiado. Es mucho. Es demasiado. Es demasiado. Tú, a los 5 años, además, las bancadas que dieron inicio ya no son las bancadas del final. Ajá. Imagínate, no ha pasado ni un año y eso ya está ocurriendo. No, imagínate, y ya se dividieron, se polarizaron. Pero usted diría que esto que se está llevando a cabo en la Comisión de Constitución todavía le falta mucho por resolver, hay que afinar, están por mal camino. Totalmente. ¿Van por mal camino no, más por o mal menos? Camino, no. Por mal camino no van, porque se les ha criticado mucho, pero hay que resolver mucho también. Hay que discutir más, porque este no es cualquier cambio. Quienes critican diciendo de que se va a cambiar como 54 artículos de la Constitución, lo cierto es que en realidad, efectivamente, muchos artículos es ahí donde decía Congreso, ahora dirá Cámara de Diputados, dirá Cámara de Senadores. Entonces, los artículos sustantivos deben ser pues una docena. Ahí hay que discutir más, Tiene que abrirse el Congreso, discutir, pero acá tienes el primer problema. Quienes llevan adelante es un Congreso que tiene una baja legitimidad. Lo que el Congreso tiene que hacer es abrirse a aquellos que están a favor de la bicameralidad. En la academia, casi todos están a favor de la bicameralidad. Muchos líderes de opinión, sociedad civil, pero ¿por qué no aparece entonces como una mayoría que pueda persuadir a la población y decirle a la población qué cosa y qué ventajas tiene, ¿no? Exitosa. Claro, la población lo que ve es, estos señores lo que quieren es la bicameralidad para permanecer bajo la reelección y además se va a gastar mucho. Resumo en 2 líneas. Así es, eso es lo que se ve. Generalmente se tiene. Mira, cualquier reforma va a tener que pasar por el Congreso. O sea, es inevitable. Y ellos van a estar presentes. Lo mejor que se puede hacer es discutir y persuadir, y sobre todo no dejar pasar algunos contrabandos que podrían generarse. Y que justamente dio causa a que se rechazara en el referéndum del 2018, cuando iba a pasar la bicameralidad. Pero en el Congreso se incorporó artículos insostenibles. Al final se eliminó, entonces se votó en contra. Pero hay que recordar a quienes a su vez recuerdan eso, que se rechazó ese modelo. Este es otro.
Ah, muy bien. también Entonces puede hay que ser separar, criticado, ¿no? ¿no? Ese modelo se rechazó y no es entonces una teoría válida que se diga que siempre se va a rechazar la doble cámara, sino se rechazó ese modelo que venía con Ese modelo, otros así es, argumentos. Muy bien. modelo, Usted me ese dice, modelo. se trae de contrabando y cada vez que yo he escuchado a gente opinar, dicen que el contrabando, la oposición también, dicen que el contrabando es la reelección. Y yo ya no sé si la reelección es buena o mala, porque cuando vienen nuevitos, los nuevitos también nos salen con unas cosas que son de viejas prácticas, ¿ah? De contratar al amigote, al familiar y todo lo que ya conocemos dentro del mismo Congreso de la República. Entonces, ¿es buena o mala la reelección? No, yo siempre he estado a favor de la reelección en todos los niveles a los presidentes de la República. Exitosa. Porque esto te permite carreras políticas, te permite experiencia. Este Congreso es hijo de la inexperiencia. Este Congreso es hijo de la no reelección. Y la pobreza de la representación es enorme. Claro, en contra de eso uno dirán, pero eran los mismos de siempre, estaban los fulanos, mengano y perencejo, etcétera. Bueno, eso los eligió la gente. Nadie los metió de contrabando. Nosotros somos responsables de a quienes elegimos, pero además contra lo que se dice hay evidencia contraria. Desde el año 2000 hasta ahora, la tasa de reelección parlamentaria en el Perú era 23%. En Estados Unidos es 92% la reelección. Entonces, salvo en Costa Rica, en toda América Latina y en el resto del mundo hay reelección parlamentaria. Que no gusten los parlamentarios, bueno, si no yo voto elijan por un partido, probablemente no me guste el resto, y así sucesivamente. Entonces, si esa fuera la razón, no habría pues parlamento tampoco, ¿no? Entonces, la no reelección no te ha producido una mejora de la calidad. Ahora, en la propuesta aparece reelección un solo periodo. Vamos a ver el próximo 2 de octubre, por ejemplo, la elección de autoridades regionales y municipales. Si yo tengo un buen alcalde, ya no puedo ir a la reelección. Yo no lo puedo premiar. No, bueno, ya hemos visto el a voto los es un instrumento que tiene dos caras. Te da la posibilidad en la reelección del premio y el castigo. Si yo tengo un buen alcalde y va a la reelección, yo lo premio si ha hecho una buena gestión. Y yo lo castigo y le quito mi voto que antes lo tuvo porque no hizo una buena gestión. Sin reelección eso no se puede, ¿no? Sí, pues. Presidente de la República en América Latina, en nuestro país, es otra cosa. Ya ha demostrado que es imposible controlar a un presidente que va a la reelección. Pero el resto es necesario. Claro, esto no gusta, ¿no? Porque obviamente uno ve a los parlamentarios y dirán, ellos son los que se van a reelegir. No, señores. Otro dato. En el Congreso del 2020, que duró muy poco, Sí. se presentaron 19 candidatos a la reelección. Solo 4 salieron elegidos. Entonces, ¿en manos de quién está la reelección? En manos nuestras. De nosotros. En manos nuestras. Sí. Solamente una pregunta para terminar, porque usted ha llamado la atención en su columna en el diario El Comercio que lo que sí no le gusta y le parece un error y que es altamente peligroso, que se pretenda remover a los jefes de la OMPE y la RENIEC desde el Congreso de la República. Y el Jurado Nacional de Elecciones también. Ah, también. O Es sea, decir, todos en los ese organismos artículo, internacionales. Claro, en ese artículo los Electorales. comprometen a los 3. Eso no puede ser, no ha estado en la Constitución, pero además es como que si los jugadores van a juzgar al árbitro. Entonces lo que vamos a tener, imagínate si este artículo estuviera ahora vigente, los tendríamos en el banquillo de los acusados sobre claro, con lo del un fraude y supuesto todo fraude eso. que nadie seriamente ya a estas alturas lo sostiene. Pero además tendrías al poder político sobre organismos autónomos. ¿Quiénes deben de remover? La Junta Nacional de Justicia. Pero que los políticos se encarguen de los organismos electorales es realmente peligroso. Yo estoy en contra, como creo que muchos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo su punto de vista y además qué es lo que se debe ir
haciendo. Es un punto de vista de una persona que sabe y desde la academia también. Muchísimas gracias a Fernando Tuesta Sol de Villa, politólogo de la PUC, es ex jefe de la OMPE también y que ha participado en la reforma política. Muchas gracias por estar en Exitosa Perú.